ustedes saben, yo siempre estoy muy preocupada por las poblaciones vulnerables. Entonces, el tema que voy a abordar está relacionado con las desigualdades sociales y económicas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible menciona que existe un consenso sobre la necesidad de avanzar hacia sociedades más inclusivas, solidarias y cohesionadas. Y pone a las personas en el centro del trabajo, que es como todos debemos de pensar, sobre todo las instituciones públicas y privadas, de tal manera que se promueva un desarrollo sostenible y de tal manera de que nadie se quede atrás, sino de que todos estén inmersos, involucrados, para así poder alcanzar este sueño del desarrollo sostenible. CEPAL ha mencionado que las economías en Latinoamérica históricamente se han caracterizado por la presencia de una marcada heterogeneidad estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que en América Latina se destaca por tener altos niveles de desigualdad social. Esto es un llamado a que los gobiernos, a que las instituciones públicas y privadas, cuando presentan sus proyectos y sus propuestas, deben de trabajar para recortar esta brecha de desigualdades sociales y económicas muy marcadas en América Latina. Estos patrones de desigualdad social en América Latina van más allá de los ingresos y del nivel socioeconómico, que ya lo existe, que está bien marcado. Pero también existen otras desigualdades que aparentemente no se ven, no se notan. ¿Como cuáles? Como las desigualdades de género, las desigualdades étnicas y raciales, las desigualdades relacionadas con el ciclo de vida. Quiere decir que existe desigualdades entre infantes, entre la juventud y la población adulta mayor. También existen marcadas desigualdades territoriales. Quiere decir de que hay a veces mayor acercamiento, mayor trabajo con las zonas urbanas que con las zonas rurales o con los suburbios en diferentes regiones de cada país. Entonces, de esta manera estamos viendo que la desigualdad social está presente en diversos ámbitos, pero principalmente en donde se puede percibir es en la educación, en la salud, en el trabajo, en la protección social, en el acceso a los bienes y servicios, en el acceso a la vivienda, en el acceso a los servicios básicos, en el acceso también a que las personas tengan una vida digna. Entonces, toda esta desigualdad que les estoy presentando es muy importante que los gobiernos lo tengan en cuenta en el momento de diseñar las políticas públicas. ¿Por qué? Porque a veces se centran simplemente en infraestructura física, pero no están pensando en las brechas sociales que son tan amplias como ya he enumerado. Entonces, en vista de que existe esta gran desigualdad, esto impide que exista una efectiva lucha contra la pobreza, porque las barreras de la desigualdad están muy marcadas desde el punto de vista social. Entonces, pero lamentablemente, esta barrera de desigualdad social se va transmitiendo de generación en generación. Quiere decir que muchas veces, si los padres, la madre ha vivido en pobreza, lamentablemente esta pobreza se va transmitiendo a sus hijos y a sus hijas. Por eso es importante políticas públicas pensadas en la niñez y en la juventud, porque no se quiere que este patrón de desigualdad se siga repitiendo, continúe generación tras generación. Entonces, también es importante que los gobiernos, al aplicar sus políticas públicas, tengan en cuenta el enfoque de derechos. ¿De qué se trata el enfoque de derechos? El enfoque de derechos
busca garantizar al menos un nivel suficiente de bienestar de toda la ciudadanía, de hombres y de mujeres, que puedan acceder a la educación, a la salud, al trabajo, a la protección social, entre otros. El enfoque de derechos permite identificar dónde la población es vulnerable en cuanto a sus derechos y que ha generado que existan grupos sociales excluidos, y de esa manera van a poder exigir a los funcionarios, a los que toman las decisiones, a pensar en políticas públicas que ayude a llegar a toda la población excluida, olvidada y vulnerable. Ahora, existen datos alarmantes sobre la desigualdad social. Lamentablemente existen dos grupos muy marcados en Latinoamérica que sufren esta desigualdad social, que son las personas afrodescendientes y las poblaciones indígenas. Son los dos grupos poblacionales en donde la desigualdad social es más arraigada. Entonces, pensando en ellos también, los gobiernos tienen que trabajar. La tasa de pobreza en la población indígena, por ejemplo, en Guatemala, México y Paraguay, llega a más del 50%. En Bolivia, en Brasil y en Perú llega a un 26% y en Bolivia a un 40%. Entonces se dan cuenta en la extrema pobreza, poblaciones olvidadas, excluidas, cómo se presentan los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, tanto como los afrodescendientes, son las personas peores pagadas, reciben los menores ingresos cuando quieren insertarse al mercado laboral, ¿no? Ahora, en América Latina, las personas también, como saben, vienen trabajando arduamente en niveles de informalidad. Entonces, en América Latina, más del 70% de la población trabaja de manera informal. Y esto está trayendo como consecuencia que las personas no tengan acceso a un servicio de seguridad social y por ende tampoco van a acceder a un servicio de jubilación durante su vejez. Entonces también es importante una política pública donde se promueva la formalidad, que los gobiernos lo hagan de una manera más fácil, que no presenten a sus instituciones tributarias como el monstruo, como el que lo dificulta los trámites, sino que son entidades amigables, amables, que promueven la formalidad. Porque cuando las personas son formales, van a poder acceder a servicios de seguridad social, como es de la salud, y van a poder acceder a los servicios de pensiones y jubilación para su vejez. También es importante tener en cuenta de las carencias que está viviendo las poblaciones vulnerables. Es una larga lista de todas las carencias que sufre la población vulnerable, la población afrodescendiente, las poblaciones indígenas, por esta gran brecha social. Primero, que no tienen un seguro de desempleo, no tienen acceso a ahorros monetarios, no tienen acceso a pensiones, a jubilaciones, no tienen un seguro de salud público. Cuando viene el momento de atenderse, no saben a dónde recurrir. Si bien es cierto, algunos países han establecido el seguro integral de salud, donde pueden recurrir a poder atenderse en cualquier hospital, pero sin embargo, en el momento de requerir los medicamentos, las personas no tienen los ingresos para poder solventar los gastos en su salud. También es lamentable mencionar que como las personas viven en pobreza, entonces tampoco no tienen
la suficiente cantidad económica para poder fortalecer sus capacidades laborales. Entonces, cuando quieren insertarse al mercado, tampoco no cuentan con las capacidades que puedan ser productivos en un mercado laboral. Entonces, todas estas son las grandes brechas de desigualdad que los gobiernos y las instituciones privadas que vienen trabajando en favor de las poblaciones vulnerables deben de considerarlo. Las desigualdades territoriales son muy significativas. No es posible que las poblaciones que viven en zonas rurales o en zonas urbano-marginales no puedan tener acceso a los servicios básicos de electricidad, de agua, de saneamiento. Y además viven en casitas muy pequeñas, en viviendas muy pequeñas que están caracterizadas por el hacinamiento, que significa que varias personas viven dentro de un monoambiente. Entonces es muy importante de que las políticas públicas tienen que ser caracterizadas de acuerdo al territorio. Esto lo vengo repitiendo ya desde hace bastantes años, desde que he venido trabajando de cerca con los municipios y con los gobiernos. Por favor, se tienen que presentar políticas públicas de acuerdo al territorio. No pueden presentar políticas públicas uniformes, no, porque existen todas estas desigualdades sociales y territoriales y étnicas. Entonces las políticas, si yo voy a hacer una política en educación, tengo que pensar cuál va a ser la política de educación para la zona urbana, para la zona rural, para los afrodescendientes, para los indígenas, porque son características diferentes. Igual con las políticas de salud, igual con las políticas de vivienda, de acceso a los servicios. Entonces, por favor, tiene que pensar en eso los funcionarios públicos cuando están diseñando sus políticas públicas. Entonces, las desigualdades sociales en América Latina, según el Banco Mundial, se presentan de la siguiente forma. México es uno de los países más desiguales del mundo. El 10% más rico de los receptores de ingresos en México gana 30 veces más de lo que percibe el 50% que menos gana. Los mexicanos que nacen pobres en el norte del país, solo el 23% de los que nacieron pobres se quedan pobres. Sin embargo, en el sur, el 67% de ellos permanece pobre toda su vida. Colombia es el segundo país más desigual en América Latina. El 10% de la población más rica de Colombia recibe 11 veces más que el 10% más pobre del país. En Perú, la mayoría de peruanos considera muy graves las desigualdades entre ricos y pobres. Existe un 72% de desigualdad entre ricos y pobres en Perú. Entre las zonas urbanas y las zonas rurales existe un 61% de desigualdad. Y entre Lima, la capital, y el resto del país existe un 56% de desigualdad. En Ecuador, en el caso de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, el empleo en el sector informal alcanza el 77%, mientras que las personas adultas mayores con empleo, el 78% en el sector informal de la economía está en condiciones precarias y de vulnerabilidad económica al no contar con mecanismos de protección social. Entonces se dan cuenta de estas cifras que son realmente alarmantes de la desigualdad social que se viene experimentando en América Latina. También es importante que los gobiernos empiecen a tomar algunas decisiones frente a esta desigualdad social. Entre las alternativas que ya les he venido mencionando, políticas públicas con enfoque territorial, con enfoque etario,
y con enfoque de género. Esto es muy importante. También es importante generar sistemas de tributación amigables, de tal manera que la población deje la informalidad y se pueda adherir a la formalidad. Generar también los servicios públicos básicos que sean accesibles en cada uno de los proyectos y también trabajar en reducir las brechas salariales que, como les he mencionado, son demasiado amplias en cada uno de todos los países de Latinoamérica.